¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un episodio más de Tu Momento Selah. El día de hoy, hermanos, estaremos abordando el tema sobre la importancia de la Semana Santa. Como sabemos, ya estamos a punto de celebrar esta semana, que bueno, es recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver varias preguntas, como qué dice la Biblia con relación a esto, si debemos de nosotros los cristianos guardar esta semana y varios datos curiosos que tenemos ahorita con nuestro hermano Alejandro. Así que, bueno, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias, Agit. Gracias por invitarme otra vez. Otra vez estar aquí con nosotros. Sí. No, pues para nosotros un honor tenerlo aquí, hermano. Y bueno, vamos a hablar sobre esto de la Semana Santa, hermano. ¿Qué dice la Biblia en relación a la Semana Santa, hermano? Bueno, lo que la Biblia dice en relación a la Semana Santa, pues bueno, en la Biblia no se menciona la Semana Santa, para claro empezar, que no. no dice nada en relación a la Semana Santa. Más bien la Semana Santa pues se basa en lo que es pues los últimos días de Jesucristo aquí en este mundo antes de que fuera a cumplir su sacrificio expiatorio, ¿no? Desde el domingo, que le llaman de Ramos. El domingo de Ramos. Cuando, o más bien en la Biblia lo señalan como su entrada a Jerusalén, su entrada triunfal a Jerusalén, hasta que resucita, ¿no? Él es crucificado y luego resucita. Exactamente. Pero así en sí que la Biblia diga que hay una Semana Santa, pues no la hay. Sí, en realidad no viene marcado en la Biblia, pero sin embargo creo que cada domingo nosotros pues debemos de recordar sacrificio, ¿no? Que Dios ha hecho para nosotros, para poder lavar cada uno de nuestros pecados. Entonces, pues nosotros cada domingo recordamos eso, y más que nada también lo recordamos cuando celebramos lo que es la Santa Cena. Sí. Poder recordar eso, por cada todo lo que nuestro Jesús padeció, y pues bueno, que gracias a él tenemos el regalo de lo que es la vida eterna, hermano. Y bueno, sí, ¿es coherente, hermano, la manera en cómo celebramos la Semana Santa aquí en el mundo, o cómo deberíamos de celebrarla, o qué se hace en la Semana Santa tradicionalmente? Bueno, en la Semana Santa tradicionalmente lo que se hace pues, es una representación de la pasión de Jesucristo, que le llaman el Vía Crucis. Sí. Y bueno, son 7 días porque pues proviene de la celebración que hacían los cristianos de la Pascua judía, que pues son 7 días para los judíos a partir, creo que del día 14 o 15 del mes de Nisan, ¿no? Y entonces más o menos varias iglesias tenían la tradición de también celebrar la Pascua judía. Entonces pues bueno, como son 7 días, pues se celebraba, ¿no? Así pero la celebración en un principio era tal cual como la Pascua judía. Ya después muy tardíamente ya se introdujeron elementos, ya se armó como hoy en día, y esto fue en el año 1423, un fraile dominico español, Beato Álvaro de Córdoba. Él tomó una tradición que había pues también de los católicos que iban a Jerusalén y hacían el Vía Crucis, pero allá en Jerusalén, ¿no? O sea, la representación. Entonces, dentro de la Semana Santa, pues él la tomó y lo trajo a Europa y armó como el festejo como actualmente está. Y pues bueno, simplemente es la escenificación del Vía Crucis. En la Iglesia Católica, pues también representa tal cual lo que se está escenificando, ¿no? La pasión de Jesucristo, que muere y resucita. Claro, desgraciadamente, bueno, hoy en día, pues solamente son unas vacaciones, ¿no? Sí. Unas vacaciones que, pues bueno, no tienen, la verdad, nada de santas. Sí. Muchos lo ocupan, pues, para libertinaje, para borracheras, para demás, ¿no? Y hay muchas iglesias que sí, pues bueno, nuestra iglesia es una de ellas, que aprovecha esta Semana Santa, pues para no hacer a lo mejor algo religioso, pero sí, por ejemplo, para tomar un tiempo de conferencias, muchos los llaman retiros, ¿no? Pero para seguirnos preparando, porque sabemos que es una semana pues muy importante para nosotros, pues vaya, es toda la escenificación de qué fue lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Sí. Hay una palabrita, una frase, hermano, de un pastor que se llama Will Graham, que bueno, dice: Dios pide de nosotros no una Semana Santa, sino una vida santa. Sí, todos los días. Exactamente, ¿no? Entonces el poder diario estar pues dándole gloria a Dios, que bueno, yo igual en un mensajito pues lo pude compartir, que
vivir bajo su gloria, era pues compartir, ¿no? Todo lo que Dios es, que lo vean en mí y que de esa manera yo lo pueda transmitir. Dice también la palabra de Dios que el amor de Cristo nos constriñe y esa palabra constriñir es como empujar, que nos mueve, ¿no? Nos mueve. Y nos deberíamos de, pues, bueno, dice el amor de Cristo nos constriñe, y pues esto debería de dar una entrega que debemos de tener a Dios constantemente. Exactamente. Y bueno, la verdad es que muchos se jactan de que esta semana incluso la ocupan para, pues sí, ¿no? El libertinaje y demás. Pero otros más como... dentro de la tradición católica rigorista, que no oyen música, no comen carne. Sí, dentro de esa vida religiosa, e incluso, o sea, tanto católicos como en uno mismo, bueno, como un cristiano de la religión que tengan presente a Dios, tratan como que siempre de ser algo, pues, o sea, esta semana lo más religiosa posible, ¿no? De no hay que guardar esto. Por ejemplo, los católicos, creo que a partir de cierto mes no comen carne los viernes. A partir del, ¿cómo se llama? Del miércoles de ceniza, cierto. A partir del miércoles de ceniza, ya exactamente, empieza la cuaresma, que no se come nada de carne roja, que porque dicen que te estás comiendo el cuerpo de Cristo, me parece. Pues la verdad no sé cómo justifican que no comer carne roja, pero es como una especie como de ayuno, ¿no? Como abstención de comer carne. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, no tiene ninguna base bíblica, pero bueno, esa es una. Y bueno, otros más, por ejemplo, hablando del ámbito cristiano, pues no por el hecho de que hagan algo rigurosamente, meramente religioso, pues creo que tiene el mismo peso el que pues uno está cometiendo pecado y que otro esté haciendo de manera religiosa algo, pues no, o sea, al fin de cuentas estás teniendo como calmando tu conciencia de que, porque estoy ahora en la Semana Santa, ya, o sea, vine a tal conferencia, vine a tal esto, y bueno, eso simplemente pues no es correcto que en esa semana pues se trate de hacer lo que no se hizo en 360 días, ¿no? Exactamente. La verdad es que no. Hermano, hablando sobre, en las diferentes religiones, muchos hacen lo que son las penitencias. ¿Aportan algo las penitencias o hay algo que justifique el que yo me esté latigueando y haciendo cositas así? Pues no, realmente pues no aportan pues nada, ¿verdad? Las penitencias. Bueno, realmente aquí eso yo creo que es pues la gente lo ve como que una forma de las autoflagelaciones y maltratar el cuerpo. Pues la gente lo toma como si pues estuviera haciendo una ofrenda, ¿no? a Dios, pues auto provocándose el sufrimiento, ¿no? Pero eso Dios pues nunca jamás ha pedido pues que hagamos nada de eso por el estilo. Más bien Él quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados de corazón. Exactamente. Y pues bueno, le pidamos que sea nuestro Salvador y nuestro Señor y le recibamos como nuestro Señor. Porque pues como decías, por ejemplo, pues si yo hago una manda o me inflijo así dolor a mí mismo, pero pues bueno, si continúo pecando pues no sirve de nada, ¿verdad? Y si ya he aceptado a Jesucristo como mi Salvador, pues ya no hay nada que hacer, porque pues eso de la salvación es por gracia, no es por obras, ni ninguna obra de ese tipo pues puede impresionar a Dios de ninguna manera, ni Él lo tiene como por bien visto. Incluso, por ejemplo, vemos cuando Elías, por decir, cuando hace ese reto a los profetas de Baal de hacer un sacrificio, ¿no? de un toro, me parece. Bueno, primero los profetas de Baal, bueno, el reto de Elías era el que haga caer fuego del cielo, pues ese, ya sea Baal o Jehová, ese es Dios, ¿no? Entonces los profetas de Baal, en la Biblia nos dice que bueno, danzaban, gritaban y también me parece que se autoinfligían heridas. A ver, creo que sí me acuerdo. Esto está en Segunda de Reyes. Es curioso, ¿no? Que hacían eso los profetas de Baal. Segunda de Reyes. Déjalo checo. El culto de Baal. Jehú extermina el culto de Baal. Vamos a saber. Está...
Eliseo no, está en Primera de Reyes, casi al final, yo creo. Déjalo busco. Ajá, entonces Elías y los profetas de Baal. ¿Es Primera de Reyes? ¿Qué? Ajá, capítulo 18. Ah, okay. Deja ver exactamente el versículo. Elías y los profetas de Baal. Tuyo el hecho de todas. El capítulo 18, versículo 28. Entonces, aquí lo que sucede es que, bueno, Elías reta a los profetas de Baal porque, pues, bueno, Jezabel prácticamente había acabado con todos los profetas de Dios. Sí. Y él, pues, les hace este reto para ver quién es Dios, ¿no? Entonces, aquí ellos tratan de hacer descender fuego del cielo y lo rogaban a Baal, y en el versículo 28 dice, ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, esto también viene del paganismo, de estarse infligiendo heridas, haciéndose sangrar el cuerpo. Sí. Es algo que, pues, en la Biblia nos marca que Dios jamás lo pidió de su pueblo ni de la iglesia. Claro. Y al contrario, los paganos eran los que lo practicaban. Los practicantes. De ese tipo de cuestiones. Sí, pues la verdad es que en la Biblia no viene nada acerca sobre hacer penitencias. De hecho, esta palabra fue un error en la traducción de la Vulgata Latina. Sí. Bueno, sabemos que la Vulgata Latina pues fue una traducción, de las primeras traducciones que se hizo del griego y el hebreo, pero no era del griego y el hebreo al latín. Entonces no era una traducción tan fiable, no era tan pura. Entonces la palabra metanoia era la palabra griega, y esta significaba arrepentimiento y cambio de mente. Entonces ellos lo tradujeron erróneamente como penitencia. Y bueno, claro, la Biblia no nos manda a hacer ninguna penitencia, sino a confiar únicamente pues en Dios, todo lo que Él ya hizo. Y exactamente como dice, arrepentimiento, es un cambio de mente y de vida. Eso es lo que significa metanoia. Entonces Dios nos manda a arrepentirnos, porque justamente estaba leyendo un libro de C.R. Sproul, que dice, habla acerca sobre si la salvación se pierde. Y en uno de sus capítulos habla acerca sobre el cristiano mundano. Sí. Entonces, yo me interesé y dije, como un cristiano carnal es la palabra que ocupa. Sí. Y esto es, déjeme lo cito tal cual, porque si no voy a hacer todo un desbarajuste aquí. Pero bueno, él habla acerca sobre ellos mencionaban él decía que él escuchaba como muchos decían, es que hay muchos que entubaban la fe. Y se quedó, ¿cómo que entubaban la fe? Y sí, es decir que se fuese por las tuberías su fe, ¿no? Y dicen, ya, entonces cuando decían, no, es que ya la entubó, el hermano se entubó. Es decir, que pues toda su fe como que la hizo irse por la tubería. Y de ahí salió en el cristianismo popular la idea del cristiano carnal, y esto por el dispensacionalismo. Bueno, esto es una corriente de pensamiento, ¿no? Sí. Y bueno, una parte insistía en que solo la fe salva, pero no la fe más arrepentimiento. Entonces, una parte insistía en eso, pero la confianza en Cristo como Salvador, dice, y Señor a la vez, y cada creyente debería, porque pues obviamente deberíamos, producir el fruto de la conversión y de obras de obediencia a Cristo. Es decir, que el que es salvo sin recibir a Cristo como Señor es alguien al que podríamos llamar cristiano carnal. Es decir, como lo decimos, ¿no? Aquel cristiano sin arrepentimiento, pues nos convertimos en un cristiano carnal. Es decir, pues sí, o sea, que no tenemos un fruto. Exactamente, no reconocemos que al nosotros tener ese arrepentimiento, ese cambio de mente y de vida, ya no somos más nosotros dueños de nuestra vida, sino es nuestro Señor Jesucristo, y por ende ya no debemos de vivir pues en la misma corriente en la que estábamos, en la misma vida, pero tampoco debemos de hacer como obras para ganarnos ese favor, sino únicamente se hacen
pues porque tú ya te arrepentiste y porque Cristo está en ti, entonces tú muestras esos frutos de arrepentimiento, ¿no? Entonces, así que, bueno, ya vimos que no sirve de nada el que yo me esté flagelando, el que yo esté cortándome, haciendo mandas, haciendo ayunos incluso prolongados, no tienen nada de valor. O ayunos normales, pero sin con la intención nada más por la tradición. Sí, claro. O X claro, cosa, claro, ¿no? porque ayunar, bueno, sí. El ayuno sí es bíblico. Ajá, sí, claro. Pero siempre y cuando, obviamente, vaya con un trasfondo de tener una comunión más íntima con Dios. No por el trasfondo de expiar mis pecados. A eso es a lo que iba, y aquí, ¿no? por ejemplo, también hay otra en Colosenses 2, capítulo 2, versículo 20, del 20 al 23, donde dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, realmente eso no nos ayuda a combatir los apetitos de la carne, porque muchas veces supuestamente se hacen con esa también intención, ¿no? Como de golpear la carne, quizá una mala interpretación en la Iglesia Católica cuando Pablo dice, ¿no?, que él golpea su carne, pero pues no se refiere a que... Sí. No, que nos autoflagelemos, no. Sí, no, pues no. No tiene nada. Y de hecho hay una película muy famosa que es El Código de Da Vinci, ¿no? Sí. Que pasa una escena justo de que es alguien que se flagela, o sea, miembro de la Iglesia Católica. No recuerdo cómo se llaman ese tipo de extremistas, que se autoflagela, que hasta se pone como un pretal en la pierna, se lo jala y todo el tiempo está... incluso empieza con una frase en latín que dice castigo corpus meo, que es porque pues va a limpiar sus culpas, ¿no? Sí, sus culpas. Entonces, bueno, no tiene nada el hecho de que... Y el único que puede expiar pecados es nuestro Señor Jesucristo, porque el hecho de que también... Yo recuerdo cuando iba en la Iglesia Católica, pues yo me confesaba, pues para poder comulgar, es como que la representación de la Santa Cena en la Iglesia Católica, ¿no? El poder ingerir el cuerpo de Cristo y el vino y demás, ¿no? Pero eso se hacía cada domingo y es lo que es el ir a comulgar. Es la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía. Entonces, bueno, ellos tienen todavía otro punto que es la transubstanciación, de que literalmente estás ingiriendo el cuerpo de Cristo, al menos una parte. Sí. Bueno, ya es otro rollo, pero bueno, el Padre te exhumaba, ¿no?, de tus pecados simplemente por la repetición de oraciones, de rezos. Bueno, no eran oraciones, más bien eran rezos. Y mandas, ¿no? Ya creo que si era mucho tu pecado, te ponían a hacer mandas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que el único que quita pecados y al único que le tienes que confesar tus pecados es a Dios, no hay más. Así, y hermano, ¿por qué murió Cristo? Bueno, Él murió por nuestros pecados. Es pues un sacrificio pues expiatorio, ¿no? Como lo dice en Romanos. Es interesante lo que dice en Romanos, porque habla de que pues Él murió para en propiciación, ¿no?, para apaciguar como Romanos. La ira de Dios. Dice es Romanos. Romanos capítulo 3, por ahí del versículo 21, por ahí. 20. Aquí está, dice, por ejemplo, dice: por cuanto todos pecaron y están del 23 al 25 y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué murió Cristo en principio? Porque pues todos estamos bajo pecado y por lo mismo estamos destituidos de la gloria de Dios, apartados de Él, de su presencia y pues condenados al lago de fuego y azufre, ¿verdad?, toda la eternidad. Entonces dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y esta palabra propiciación, bueno, es como una ofrenda a Dios pues para apaciguar pues la necesidad de la justicia que se tiene que hacer, ¿no? Entonces Él fue puesto como propiciación
para recibir, ¿verdad?, el pago que nosotros justamente, o los creyentes deberían de haber recibido a causa de su pecado, ¿verdad? Entonces Cristo, Él asimismo se entregó para recibir en sí mismo, ¿verdad?, el pago por todos esos pecados. Entonces, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, por ejemplo, vemos que cuando fue el diluvio, pues Dios mandó y pues destruyó todo, ¿no? Entonces, en su paciencia Él ha pasado por alto pues nuestros pecados durante mucho tiempo y lo seguirá haciendo hasta que esto ya se acabe, ¿no? Hasta que Él ya le dé fin a este mundo. Entonces ahí sí ya no hay para ningún ser humano ya otra oportunidad. Pero Él en su paciencia ha pasado por alto los pecados. Sin embargo, esta justicia de esos pecados, o sea, Dios no hizo una justicia así en el momento. Cuando nosotros pecamos, no llega un rayo y pum, nos parte y ya nos desaparecemos, sino que Él en su paciencia los pasa por alto, pero no quiere decir que Él sea que no sea justo. La justicia se tiene que efectuar porque pues Él es justo, ¿no? Y Él hace justicia. Entonces, pues Cristo vino para satisfacer pues esa justicia. Él vino a este mundo despojándose de toda su majestad, ¿verdad? Naciendo en un pesebre, el mismo Dios que se hizo carne, y pues desde ahí empezó su sacrificio, porque pues siendo el más exaltado, pues vino a nacer en un pesebre. Herodes lo quería matar, ¿verdad? Desde el principio, él pues comienza ahí su ministerio en sí, pues comienza cuando es bautizado, ¿no? Pero, o sea, su misión de salvación, su sacrificio ya comienza desde que pues Él se hace hombre, ¿no? Y se somete a las debilidades del hombre, y todavía llega a una posición no exaltada entre los hombres, sino pues baja, menospreciada y todo y demás. Entonces, pues desde ahí empieza. Él estuvo durante toda su vida, ya cuando empieza Él su servicio, cuando empieza Él ya el proceso de juntar a sus discípulos y demás, después de que es bautizado, pues vemos que pues constantemente está en peligro. Claro. Lo intentaron despeñar, dice por ahí, lo querían matar, y fue una tensión constante hasta que efectivamente llegó su tiempo, y pues ya fue a la cruz. Claro. Entonces, que sí. Pues eso es por eso murió Cristo, para librarnos de nuestros pecados, para darnos vida eterna, ¿no? Amén. Sí. Igual en Habacuc 1:13 dice: muy limpios eres de ojos, ¿no?, para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y también vemos aquí en Romanos 5:10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Bueno, aquí es un punto para que vean que Dios, pues también, Dios mandó a su Hijo, ¿no? Sí. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí vemos cómo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo pues nos da esa vida. Murió pues por amor a nosotros, porque el pecado causa eso, ¿no? Una separación entre Dios y nosotros, y Él vino a restaurar esa comunión, esa relación que por medio del pecado pues fue fracturada, pero por medio de su Hijo Jesucristo volvemos a tener comunión directa ahora con el Padre, ya que anteriormente pues era por medio de un sacerdote. Únicamente el sacerdote era el que tenía acceso a Dios, y tenía que hacerlo puramente sin nada, porque si no, automáticamente caía muerto, ¿no? Dice la palabra de Dios que estaba la presencia de Dios, y la presencia de Dios, pues como vemos, ¿no? O sea, no puede ver nada de pecado. Veía un pecado y adiós, ¿no? O sea, morían. Hermano, estamos respondiendo ahorita varias preguntas que estamos juntando, así que si igual tienen alguna pregunta en YouTube o en Facebook, en la red social que nos sigan, pueden hacerla, y con mucho gusto estaremos respondiendo a ellas. Y una de ellas dice: no es justo que un ladrón, siendo incluso un homicida, llegue, por ejemplo, a aceptar a Cristo, Él le llegue a dar esa salvación, y aquel que haya cumplido, por ejemplo, y que obviamente pues pueda ir al cielo, y aquel que haya hecho algo bueno, por así decirlo, cumplir la ley, entre comillas, no siendo una persona noble, que no hubo en él pues malicia, pero él no aceptó a Dios, ¿es justo eso o es injusto? ¿Cómo? O sea, que uno, por ejemplo, vaya al lago de fuego. El uno por haber matado, que vaya al cielo, y el otro por no haber cometido un pecado, vaya al infierno.
Pues bueno, de acuerdo a como nosotros lo podemos ver humanamente, pues decimos, pues es justo porque pues le ponemos a los pecados, los clasificamos en tamaños, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, porque vemos, pues, parece más trágico cuando una persona muere a que, por ejemplo, alguien que, pues bueno, en la Biblia dice Romanos 3:10, no hay justo ni a uno, ¿verdad? Entonces sabemos que a lo mejor no mató, pero pues dice mentiras o algo, ¿no? Exacto. Aún nuestro mismo Señor Jesucristo, sí. O sea, habla sobre que dice que aquel, bueno, digo, no matarás, pero dice, aquel que se enoja contra su hermano, ya pecó también. Sí, exactamente. O sea, ya mató. Sí, exactamente, o sea, eso también es culpable de juicio, dice, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo podríamos ver así que, pues, más bien, siempre, todo pecador comete injusticia, ¿no? Y parece injusto que porque un pecador va a ir al cielo, no importa si haya matado, dicho una mentira o lo que sea. Y pues podríamos decir, pues sí, es injusto, ¿no? Sí. Pero Jesucristo, pues precisamente pagó por ello. Él también tuvo una muerte injusta, total, y pues fue lo más injusto que ha pasado en este planeta desde que estaban Adán y Eva hasta que se acabe, pues es la muerte de Jesucristo, porque él verdaderamente no cometió pecado, él fue totalmente, absolutamente sin pecado. Entonces él voluntariamente puso su vida y se sometió pues a esa injusticia y realmente hace como un intercambio, ¿no? O sea, su justicia de él y él tomó la injusticia de todos nosotros y nos lavó de nuestras injusticias. Entonces en principio pues es injusto, por eso nadie puede pues ni siquiera tener comunión con Dios si está bajo pecado, ¿verdad? Lo que dices, el pecado fracturó nuestra relación con Dios y eso sí es justo. Y es justo de que si no arreglamos eso o no hay una solución, bueno, sabemos que Jesucristo es la única solución, pero es justo que si no arreglamos eso, pues vayamos a parar pues al infierno, al lago de fuego y azufre. Aún así no hayamos matado a nadie, ¿verdad? Cual sea el pecado que hayamos nosotros cometido, pues es injusticia. Toda injusticia pues es pecado. Y claro, siempre nosotros al autojuzgarnos, a lo mejor nos vamos a decir, no, pues no soy tan malo, ¿verdad? Sí. O incluso si llegáramos a matar, no, pero pues es que porque X o Y, Z lo hice, ¿verdad? O sea, como que siempre queremos bajarle el nivel de nuestra injusticia, que pues a los ojos de Dios pues es altísima. Y pues bueno, sí, o sea, por supuesto que es injusto que un pecador tenga comunión con Dios, pero otra vez, eso vino Jesucristo a reconciliarnos con Dios. Exactamente, y creo que claro ejemplo tenemos en su misma crucifixión. Sí, claro. Un ejemplo súper, hablando acerca de esto también, de cómo nuestro Señor Jesucristo salvó a un ladrón estando todavía crucificado, porque, claro bueno, teniendo a los ladrones de sus lados, le dice que no se olvide de él cuando esté en el paraíso. Sí. Y Jesucristo le responde, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo, ¿no? Entonces, pues, el ladrón creyó en Dios, bueno, en Jesús, en el sacrificio que él estaba haciendo ya crucificado. Ya, bueno, lo crucificaron no por buena gente, sino por ser ladrón. Entonces, y justamente tenemos estos dos panoramas ahí, porque incluso en Mateo, capítulo número 27, versículo número 41, dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en él, ¿no? O sea, tenemos ahí los dos panoramas claros de cómo una persona que estaba cumpliendo la ley, que en ese caso son los escribas y los fariseos, iban a tener obviamente un final desgarrador, porque pues iban a abrir sus ojos en el infierno cuando, bueno, si es que ellos no se arrepintieron, ¿no? Pero el ladrón, que a lo mejor aquí en su etapa en la tierra, pues fue cometer pecado a gran escala. Obviamente nosotros igual somos pecadores, pero él, bueno, en ese punto, siendo ladrón, al final pues se pudo arrepentir y iba a abrir sus ojos en el paraíso, ¿no? Sí. Entonces, creo que tenemos ahí los dos puntos claros de que, pues como dice también la Biblia, ¿no? No es por obras, precisamente pues para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Entonces, los sacerdotes se jactaban de que nosotros hacemos y deshacemos, pero bueno, triste realidad es de que pues no iban a estar en el paraíso y pues se burlaban incluso de Jesús cuando el ladrón reconoció su situación y se arrepintió, porque si no, pues no hubiese ido al cielo, ¿no? Se arrepintió de lo que él estaba
de lo que él cometió. Y reconoció a Cristo como el Señor. Exactamente, eso es, arrepentimiento y reconocer de que ya no es ahora tu vida, sino le perteneces a Dios. Hermano, ¿por qué tuvo que ser de esa manera la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué tan cruenta tuvo que ser? Bueno, pues bueno, él cargó con el pecado del mundo, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa muerte tan cruel y tan horrible nos da testimonio, pues, de que pues así nuestros pecados son crueles y horribles, ¿no? Pero él murió por cada uno de nosotros, o sea, tanto el asesino como el que no asesina, pero como dices tú, medianamente pues piensa que es una buena persona y todo ello, pues así delante de Dios, pues bueno, es como para que veas que pues eso te tocaba a ti, por decirlo así, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros merecemos, o más, ¿no? Quizás hasta más, pues un sufrimiento eterno. Pero entonces esa muerte cruel en la cruz, pues da testimonio, ¿verdad? De cuánto nuestros pecados ofenden a Dios, ¿no? Como decías ahorita, pues, desde el punto de vista del hombre pecador, pues, pues un ladrón, podrían decir, pues qué injusto, ¿no? Y el otro señor que es bueno, el fariseo, que pues se porta bien, pues cómo puede ser que a lo mejor vaya a terminar en el infierno, ¿no? Pero desde el punto de vista de la justicia de Dios, pues el fariseo fue hasta mucho peor pecador, porque se burló de Dios, del mismo Dios. Exactamente. Y el ladrón robó, pero no llegó a tanto hasta burlar. O sea, con nuestros pecados nos burlamos de alguna manera de Dios, pero él le reconoció y se arrepintió y pues... Sí, al final de cuentas pues pudo tener arrepentimiento. Y sí, como dice, ¿no? O sea, pues creo yo que fue cruenta su muerte por el hecho de que pues no estaba cargando con un pecadito como mentir, ¿no? Estaba cargando con toda la inmundicia de nosotros, con todo lo que nosotros somos, con todo lo que ya se había hecho y que se iba a hacer, ¿no? Sí. Porque Cristo pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, pues pagó por todo. Entonces, a mí Pablo, bueno, hace una referencia en Gálatas 3:10, pero también hablando esto dice Deuteronomio 21, es que estaba buscándolo justamente. Por otro lado, igual, mientras lo buscas, ahorita pensando, se me hace curioso que otra cosa que demuestra la muerte horrible de Jesucristo es de que, bueno, Jesucristo aquí en la tierra, él fue sin pecado y dio muestras de su poder, del poder de Dios, ¿no? A través de milagros, de una multiplicación de alimentos y todo ello. Y qué tremendo que pues Dios estuvo aquí hecho carne y lo que le hicieron los hombres. O sea, pues el hombre es pecador, pero a más no poder. Claro. Maltrató a Dios así de una forma pues tremenda, ¿no? Así de lo peor. O sea, no nada más lo metieron a la cárcel o así, sino que acabaron con él pues de una forma bastante cruel y mala, lo que hace ver que verdaderamente el hombre pues es malo, es malo. Exactamente. Bueno, y aquí dice, incluso Gálatas 3 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y este versículo es Deuteronomio 27:26, que creo que habla sobre maldito todo aquel que está colgado en un madero. Exactamente. ¿No? 27:26. Bueno, sí. Bueno, creo que no es ese. Es maldito. Es 21:23, me parece. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin faltar, lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, ¿no? Bueno, habla sobre esto Pablo y cómo, o sea, bueno, ¿por qué tuvo que ser en una cruz, no? Y también dentro de la tradición romana era como lo más inmundo el que murieras por medio de en la cruz, que mueres en crucifixión. Entonces, pues esto habla, ¿no? De qué tan grande era lo que estaba cargando pues nuestro Señor Jesucristo, que incluso en la transfiguración, pues pesando con toda esa angustia, ¿no? Empezó a sudar sangre. Sí. Que bueno, eso sí es médicamente posible,
Se llama, el término médico, tiene que tener algo de... hematosis, ¿no? A ver, vamos a ver. No me acuerdo bien cómo se llama. Eso, tiene que ser algo de hematohidrosis. Hematohidrosis. Ajá, entonces, bueno, esta parte, si existe, es cuando alguien de plano sufre un estado de estrés extremadamente, pues, fuerte, que hace que nuestros vasos sanguíneos, por medio de la diapedesis, empiecen a reventarse, digámoslo así. No se revientan, pero por medio de diapedesis se empiezan a mezclar las glándulas sudoríparas con la parte de la sangre, con nuestros vasos sanguíneos, y nosotros empezamos a transpirar la sangre, ¿no? Es por eso que Jesucristo sudó sangre, pues por una carga extremadamente de estrés, que igual es una patología, es una enfermedad, pero bueno, en este caso no era una enfermedad, sino era la cantidad de estrés, pues ya terrible que estaba por pasar, ¿no? Digo, que te digan, ¿sabes qué, hijo? Te vas a morir en un madero por causa de todos ellos. Y así como, no, pues yo, ¿por qué, no? Sí. Bueno, yo me lo imagino así, pero pues nuestro Señor Jesucristo desde un inicio sabía que pues eso le tocaba, ¿no? Y pues bueno, o sea, incluso podemos ver, leyendo solamente en el libro de Hebreos 8, 9 y 10, el autor ve cómo los sacerdotes de antes tenían que andar haciendo sacrificio, uno tras otro, tras otro, sí. Pero Cristo pues solamente fue con uno y no hay más, ¿no? Entonces solamente fue un sacrificio el que nuestro Señor Jesucristo pasó, y por eso es que muchos dicen que la salvación se pierde. No, pues Dios no va a volver a venir a morir por ti para limpiarte otra vez. Sí, no, exactamente. La salvación, pues bueno, no se pierde, es una vez y para siempre, ¿no? Claro. Así que bueno, ese es un por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir de esa manera, tuvo que aguantar escupitajos, bofetadas, un trayecto larguísimo cargando un madero, todavía su corona de espinas, y, o sea, horrible, ¿no? Latigazos, flagelaciones, horrible, todo lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo, pues, por un regalo tan grande que muchas veces creo que no valoramos al 100% que es tener la salvación, y pues decimos, no, pues ya fui salvo, y no tenemos, pues, el andar digno que debemos de tener. Hermano, ¿cómo sabemos que ese sacrificio fue un sacrificio correcto? Bueno, ¿correcto en cuanto a la ley o cómo? Pues sí, vaya, como... Que sí efectivamente nos limpia de nuestros pecados. Bueno, pues porque Jesucristo es sin pecado. Simplemente, como dice también en Romanos, que el justo pagó por los injustos, ¿no? Y verdaderamente este sacrificio, pues bueno, debe de ser también pues voluntario, ¿verdad? Y obviamente el que va a pagar, pues no tiene que estar endeudado, ¿no? También tiene que ser sin pecado. Claro. Y pues bueno, ya como extra, pues tenemos que debe de ser capaz de hacerlo, pues bueno, si no, pues no lo hubiera podido hacer. Y esto pues lo tenemos, ¿no? Jesucristo verdaderamente es sin pecado, y es curioso porque algunos me han dicho, ¿no? Bueno, yo seguramente tú también con algunas personas platicando, y pues no, pero Jesucristo también, pues era también, ¿qué tal si también fue pecador, no? Esos pecados y todo eso, pero no, la Biblia dice en Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ahí sobre Jesucristo, que él era absolutamente limpio, pues bueno, él puso su vida voluntariamente por nuestros pecados. Y bueno, voluntariamente lo tenemos ahí, lo que acabas de mencionar en Mateo, cuando estaba sudando sangre, ¿no? Y que dijo, Padre, pues haz pasar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, sí, él voluntariamente lo aceptó, y por supuesto que sin pecado, y pues bueno, fue el único capaz, pues bueno, porque pues él mismo... pues fue Dios, ¿verdad? En la tierra, él fue Dios. Él dice, yo y el Padre, uno somos. Juan 10:30, ¿no? Juan 10:30 dice, sí, yo y el Padre uno somos, así dice ese versículo. Entonces, Jesucristo y el Padre son uno, ¿verdad?
Y entonces, pues ese sacrificio verdaderamente nos limpia de todo pecado, porque pues Cristo vino a eso, a pagar por nuestros pecados, y era un candidato idóneo porque Él no tenía pecado, ¿verdad? Y lo logró, ¿verdad? Como sucedió históricamente, que ya pues, está registrado. Exactamente. Y pues bueno, creo que más prueba tenemos todavía en la resurrección. Sí, por supuesto. En cómo, pues bueno, creo que ningún otro Dios, hablando entre comillas, porque bueno, sabemos que nada más hay uno, sí. Fue el único que resucitó. Que en verdad, o sea, la muerte, dice la Biblia que la muerte no la pudo retener porque pues no había en él, ¿no? Eso, no pudo. Pecado, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, Dios mismo, o sea, creo que muchos dicen, no, pero es que ¿cómo sabemos que Jesucristo, pues en verdad fue, resucitó? Exactamente, que resucitó. Y bueno, primero, pues Dios mismo, Jesús, dijo, ¿no? Yo y el Padre uno somos, es decir, que Él dijo ser Dios, pero vaya, poniéndonos estrictos, digamos que cualquiera pudo haberlo dicho, ¿no? Entonces, y muchos se jactan en eso de que, bueno, pues yo también puedo decir que soy Dios, ok, sí, pero tú no resucitaste, o sea, no moriste y volviste a la vida, ¿no? Ninguno que otro se dijo, entonces, ser Dios, pues pudo hacer esto, ¿no? Y la mejor prueba, pues, es el hecho de que incluso los apóstoles, vemos como al tercer día, pues salieron a predicar de que Jesucristo había resucitado. Sí, exactamente. Porque, bueno, ya se les había incluso aparecido, ¿no? Y, pues bueno, si fuese mentira, creo que hubiesen muchos relatos en donde hubiesen dicho, pero salieron los romanos y sacaron el cuerpo de Jesús y dijeron, no es cierto, aquí está, ¿no? Sí. No hay ni un solo relato en donde mencione que pues los romanos o algo así pues sacaron el cuerpo de Jesús diciendo no es cierto. Incluso grandes historiadores como Flavio Josefo y otros historiadores más lo mencionan. O sea, nunca mencionan Jesucristo no resucitó, Jesucristo se quedó en la tumba, o encontraron el cuerpo ahí, ¿no? Y tampoco era como que muchos dicen, bueno, es que a lo mejor se lo robaron. ¿Quiénes, no? ¿Los apóstoles? ¿Un grupo de pescadores? Lo dudo, ¿no? Sí. Recordemos que, por ejemplo, era una guardia romana la que estaba ahí y o sea, no eran cualquier patán, ¿no? Creo que hubiesen dicho, o sea, si mismos romanos lo mataron a nuestro Señor Jesucristo y junto con su pueblo, creo que lo menos que querían era que los hiciesen parecer pues débiles o el hecho de que Jesucristo hubiese resucitado, ¿no? Entonces creo que en cuanto a eso, pues yo me imagino una superguardia romana rodeando totalmente el perímetro, pues para que justamente no se robaran el cuerpo y dijeran, resucitó. Cuando en realidad, pues no, sabemos que sí resucitó nuestro Señor Jesucristo. Hay incluso datos de que pues Jesucristo, en la historia, que corroboran que Jesucristo estuvo en nuestros días, aparte obviamente del ya clásico de que pues bueno, fue el único que dividió el tiempo en dos, ¿no? Sí, claro. El antes de Cristo y el después de Cristo. Hay más datos científicos, históricos, relatos históricos, tanto bíblicos como extrabíblicos, que comprueban que nuestro Señor Jesucristo pues estuvo aquí y que bueno, sí resucitó. Y pues que la muerte pues no pudo con él. Así que bueno, si quieren igual ver esos datos, pueden verlos, pero más adelante estaremos sacando un episodio de cómo Jesús lo podemos comprobar de manera histórica. Y bueno, hermano, para terminar, ¿cómo debería ser el cordero para ser salvo? Son 3 puntos los que deben de calificar a nuestro Señor Jesucristo, que lo calificaron para poder expiar o sea, que yo, por el simple hecho de decir, yo me sacrifico para pagar a todos los demás, ¿por qué no puedo ser yo? Bueno, porque es lo que decía hace un momento, pues bueno, para empezar, lo que él pagó fue por los pecados, ¿no? El pecado, pues es injusticia, es ofensa contra Dios, desobediencia de lo que Dios ha dispuesto para el ser humano. Entonces, pues para empezar tiene que ser alguien que no tenga pecado, ¿verdad? Si no, pues necesita a esa persona antes alguien que pague por él, ¿no? Y entonces, pues bueno, tiene que ser sin pecado. Ya leímos la cita en la Biblia que da testimonio de que Jesucristo es sin pecado, 2 Corintios 5:21. Jesucristo de ninguna manera, pues bueno,
cometió jamás ni un solo pecado, jamás fue obediente en todo, ¿no? Como dice igual la Biblia, hasta la muerte fue obediente. Entonces eso pues lo califica en principio para poder pagar, ¿no? Para poder pagar la deuda. Y en segundo lugar, pues bueno, él mismo, ¿verdad? Aceptó, ¿verdad? Hacer este sacrificio expiatorio como lo acabamos de hacer. O sea, él fue por su propia voluntad, él quiso, ¿verdad?, pagar esta deuda. Exactamente. Y finalmente, pues bueno, él, pues siendo Dios, ¿verdad?, él fue capaz de pagar esta deuda. Lo pudo hacer, así como tenía que ser, ¿no?, como estaba establecido, como lo mencionaste hace rato de Deuteronomio del maldito, ¿no?, aquel que haya sido colgado pues en un madero, ¿no?, de que, y como dice aquí en Corintios, de que en 5:21, de que bueno, él se hizo pecado, ¿no? O sea, él no es, sí, realmente él, déjalo, lo veo nuevamente para ver cómo dice, que es interesante, Corintios 5:21. ¿Corintios? Okay, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, perdón, 5:21. En donde dice, sí, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, por nosotros, a Jesucristo, a él se le hizo pecado, ¿no? O sea, sobre él se cargó el pecado de todos nosotros. Sí. Y bueno, pues de qué manera tenía que satisfacer él, pues, la justicia divina, ¿no? Tenía que ser una persona que realmente, pues, no a la mera hora se echara para atrás, ¿no? Entonces, pues, él no lo hizo y siguió adelante y voluntariamente. Entonces, eso fue lo que realmente lo calificó, o como el único que ha podido calificar, ¿verdad?, para hacer este sacrificio expiatorio. Y pues él, siendo Dios mismo, ¿no?, hecho carne, o sea, Dios tuvo que hacerse hombre para poder salvar, porque pues igual solo Dios puede salvar, como dice en la Biblia. Un hombre no podría salvar, hasta como también nos dice en Romanos, creo que sí es en Romanos, donde dice pues bueno, ¿quién da la vida por otro, no? O sea, con todo, ¿verdad?, el bueno, a lo mejor alguien daría la vida por el justo, ¿no? Sin embargo, pues él dio la vida por su vida por los injustos, ¿no? Dice en Romanos 5:7, ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, dice. A lo mejor por un bueno puede ser que alguien se atreviera, ¿no? Pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, pues nadie más lo ha hecho, nadie más ha estado dispuesto. Y nadie más podrá. Ni lo podrá hacer, sí. Realmente hemos visto, y ¿no?, qué heroicas son aquellas personas, ¿no?, que por un justo dan su vida, ¿no? Pero pues así por un injusto, pues no. Sí, claro. Realmente. Exactamente. Bueno, hermano, y bueno, traigo aquí unos datos curiosos. Le había comentado que existe una teoría hablando sobre que eran 5 cruces en lugar de 3 en el Monte del Calvario. Me di a la tarea de investigar un poco. Ahora, no con esto pretendo de que cambiemos ahora de que no, ahora tienen que ser 5 cruces en lugar de 3, no, para nada, pero les voy a mostrar en los diferentes palabras y pasajes, obviamente todo como corroborarlo con la Biblia, de qué es lo que supone esta teoría, ¿no? Entonces, bueno, vamos primero a Lucas 23, 23, versículo número 33. Así que dice, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces vamos a ver cómo en los diferentes relatos, en los diferentes evangelios, pues se puede deducir que son 5 cruces en lugar de 3, ¿no? Así que la primera que argumentan es hablando sobre malhechores. La palabra malhechores viene del griego, que es kakurgos, ¿vale? Este griego, pues obviamente significa malhechor, criminal, malhechor, ¿no? Bueno, pues hoy conocemos un malhechor, ¿no?, que es un criminal, ¿no?, a grandes rasgos. Pero en otro pasaje,
en Mateo 27:32, habla, bueno, dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Versículo número 35, cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentado le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza, en su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, ahí ya empezamos a tener, pues bueno, el siguiente punto. La palabra ladrones significa pues salteador, y este viene del griego lestes, ¿no? Entonces ya son dos palabras que, bueno, podemos ver ahí en Juan, pues lo que en Mateo lo dice, ¿no? Y sentándose les guardaba, entonces crucificaron a él a 2 ladrones. Esto quiere decir que en el capítulo de Lucas, dice, el pueblo estaba mirando y ahí los gobernantes, los soldados también le escarnecían, acercándose y prestándole vinagre y diciendo, si tú eres el Rey de los Judíos, levántate mismo, habiendo también sobre él el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el Rey de los Judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuraba diciendo, bueno, eso ya es después, es entonces el versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces, se justifican. ¿En qué parte? Ok, vemos cómo Lucas, después de que repartieron sus vestidos y demás, vemos cómo junto con él colgaron a 2 malhechores, ¿no? Esto nos habla, ¿sí es Lucas? Sí, nos habla Lucas. Pero Mateo, en su relato, nos dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, habiendo ya pasado la repartición de sus vestidos y la bebida de la hiel y demás. Entonces significa que colgaron todavía de esos 2 que ya estaban junto con Jesús. Dice la palabra entonces, que la palabra entonces significa, bueno, viene del griego tote, que es y, otro o luego. Entonces, traduciendo esto, dice, luego crucificaron con él a 2 ladrones. Entonces, se argumentan con estos versículos, y también hablando sobre cómo, dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Esto nos lo relata Juan 19, versículo número 32. Entonces, pongamos un escenario en donde está el primero que dicen, y después seguiría Jesús, vaya, en ese orden. Pero si son 5, entonces seguiría él, luego otro, y luego llegaron a Jesús. Entonces, se justifican, obviamente, en esta teoría de que eran 5 cruces. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, había un relato antiguo de las 5 cruces, les 5 croix, que es de Paul-Vézère en Francia. Este es al norte de Inglaterra, donde hay una imagen muy particular de las 5 cruces. Y bueno, ya estudiando todo eso, pues las palabras griegas y demás, pues sale que son 5, pero bueno, esto no es obviamente como para que rompamos el hecho de decir, no, pues son 5 sino que, bueno, se puede interpretar que son 5. No se menciona aquí el número. Claro, en la Biblia no se menciona si eran 3 o eran 5. Y obviamente, igual los relatos no son como que estrictamente cronológicos, Exactamente. Sino que se puede inferir que pudo haber sido la posibilidad de que fueran 5, ¿no? O pudieron haber nada más sido 3. Sí. Porque, bueno, muchos obviamente se argumentan de que cada relato tiene que ser tal cual, y obviamente no. Es como si... De hecho, hablando en la parte de testificar, si alguna vez los han llamado a testificar, sabrán que si cuentan la misma historia, muy difícilmente les creen. Porque ninguno cuenta la historia tal cual.
¿vale? Eso incluso pueden leer el libro que se llama El caso de Cristo, que es hecho por un periodista que se llama Lee Strobel. Él nos habla de las diferentes pruebas que deben de hacer para creer en un testimonio, sí, ¿no? Entonces, él toma los cuatro evangelios y les hace un análisis profundo para ver si es cierto y en qué partes disciernen, en qué partes y todo. Y se da cuenta de que, como son escritos tanto en épocas diferentes, bueno, en años diferentes, escritos por otra persona, pues obviamente no es un relato tal cual, no es como un diario en el cual iba Mateo escribiendo tal cual estaba pasando, ni Juan, ni Lucas, ¿no? Porque no fue así, no fueron escritos de esa manera los evangelios, fueron escritos después, obviamente, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, años después todavía, y fue como empezaron a escribir los evangelios y pues a hacerlo a memoria, ¿no? Sí. Entonces, difícilmente, obviamente, vamos a seguir un patrón cronológico, como lo dice, pero bueno, esa es la teoría, eso era un dato curioso que quería compartir con ustedes. Y también, pues bueno, ¿qué día fue cuando murió Jesús? ¿Ustedes qué día piensan? Creo que por tradición muchos creen que es el día viernes, que bueno, en realidad pues vamos a explicar ahorita. Bueno, usted, hermano, igual qué día piensa que murió nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Él resucitó en el primer día de la semana, ¿no? Que es domingo. Ajá. Y se resucitó al tercer día, pues, digamos, hubiera muerto el viernes en la tarde. Al sábado en la tarde es un día y pues no, como que tuvo que haber sido por ahí del jueves, ¿no? Más o menos. En realidad, vamos a verlo bíblicamente, qué día fue, ¿no? Bueno, en realidad dice Mateo 12:40. Vamos a ir a Mateo 12:40 para ver qué nos dice la Biblia acerca de qué día fue cuando murió nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, Mateo 12:40 dice... aquí lo tengo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, que así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que son, pues, 3 días de 24 horas. Sí. ¿No? Entonces, vamos a ver. En Marcos 15:34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Posterior a ello fue cuando nuestro Señor Jesucristo expiró y murió, ¿no? Ahora, la hora novena, ¿qué se le hace decir que es la hora novena? Pues si lo tomamos literal, pues dirían, entonces fueron las 9 de la mañana. Y no es así. En el tiempo de los judíos, el tiempo se medía a la hora que sale el sol. Desde ahí se contaba, es decir, desde las 6 de la mañana se contaba la hora primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿no? Entonces, si son las 6 de la mañana, tenemos que son las 7, la primera, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. A las 3 de la tarde fue cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Entonces ya tenemos un dato a la hora que murió y los periodos que tuvieron que haber sido cumplidos de 24 horas. Entonces, vamos a Lucas 24:1, que dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El primer día, muy de mañana, vaya. Entonces... ese día ya no cuenta. Ya no contaría porque pues las 3 de la tarde ya no es muy de mañana, ¿no? Sí. Entonces el domingo, que es el primer día de la semana, queda totalmente descartado. No resucitó nuestro Señor Jesucristo el día domingo. Entonces, si tenemos el sábado... O sea, resucitó no en el día domingo, pero para esa forma de contar el tiempo. Ajá. O sea, vaya, son el sábado... a las 3 de la tarde, bueno, digamos que de sábado retrocediendo para atrás, ¿no? En el primer día de la semana, muy de mañana, ya no estaba. Entonces, digamos que ya no contaría ese día como dice aquí, de 3 días más, y 3 exactamente. noches. Ya no. Entonces, digamos que la noche del sábado fue la última noche. Exactamente, las 3 de la tarde del sábado fue su último día. Sí. Entonces, sábado, retrocedemos para atrás un día más. Viernes, otro día más. Jueves, entonces nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y murió el día miércoles. Ahora, otro
pasaje que nos da profundidad en eso es Juan 19:42, que dice: allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí recordemos que es José de Arimatea, el que estaba ofreciendo pues la sepultura. Sí. Entonces José estaba apuradísimo porque iba a ser la preparación de la Pascua. Ahora, muchos piensan que dijeron, pues entonces fue el sábado, ¿no? No, en realidad, bueno, o sea, era de viernes para sábado. O sea, muchos por eso dijeron, entonces el viernes, porque ya estaban apurados para que, pues el día de la tarde del viernes ya no puedes hacer nada por el día sábado de la Pascua, el Sabbat. Y no es cierto. En ese entonces, ese Sabbat era Sabbat ceremonial, en el cual, pues ese Sabbat podía haber caído en cualquier día. Entonces, ahora que si lo colocamos en día miércoles, pues obviamente José de Arimatea estaba apuradísimo porque el día jueves iba a ser el Sabbat ceremonial. Entonces, de esta manera podemos decir que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, muere el día miércoles para poder ahora sí resucitar el día sábado por la tarde y cumplir como dice la Biblia, o sea que el día domingo ya no estaba. Porque bueno, las matemáticas no nos dan de que si muere el día viernes, no, pues no un día nada más, día y medio. Si son 3 de la tarde, sábado, no llegamos ni al domingo. O sea, no nos dan. Así que bueno, ya tienen otro dato más de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado el día miércoles, ¿no? Hermano, ¿algo que quiera agregar ya para terminar esta sesión? Pues yo creo que pues hemos comentado a lo mejor suficiente, está bien, digo, pues precisamente pues más acerca igual de la tradición, ¿no? de la Semana Santa, como comentabas, pues realmente pues ha sido estructurada de una forma pues artificial, ¿no? Como para se hizo una fiesta y sabemos que los romanos pues cambiaron fiestas paganas les dieron temática cristiana y todo eso. En ese entonces también hablamos sobre un sincretismo religioso. No, aquí en este caso pues era la Pascua judía que festejaban así tal cual, y en el Concilio de Nicea pues la religión católica todo como que lo establece así como muy estrictamente, entonces le dieron una fecha para que todos los que formaban parte de las iglesias católicas lo practicaran todos igualito, ¿no? Entonces pues ya ahí se separó la fecha, ahí separaron la fiesta de la Pascua judía que muchos celebraban, la Pascua judía así tal cual, y la separaron, ¿no? Y ya después con el español que mencioné hace un rato, pues él le dio como que la forma de la representación y todo eso. Pero pues realmente pues ahí sí no fue un sincretismo religioso ni pagano, más un sincretismo como en un principio judío se podría decir, ¿no? Como que lo sacaron de los judíos. Pero sí de la forma en la cual pues bueno la Iglesia Católica trataba como que de influir en cada parte de la vida de las personas que formaban parte del Imperio Romano en un principio y después que estaban bajo la Iglesia Católica, ¿no? Entonces tendían ellos pues a establecer fechas y a controlar la vida de la gente así de esa manera, a controlar pues todo su itinerario anual, ¿no? Pues está todo el calendario litúrgico desde enero hasta diciembre, todas las fiestas, todo eso es lo que se tiene que seguir, ¿no? Claro. Y es curioso actualmente que pues todavía pues se respeta que las vacaciones, ¿no? Pues por el calendario litúrgico católico y todo ello. Pero bueno, como comentabas al principio, pues es una buena fecha, pues que por ejemplo aquí ocupamos aprovechando pues los días de asueto, ¿no? Para pues hacer actividades, etcétera. Y, claro pues, que sí. Está bien, ¿no? Sí. Pues a resumidas cuentas, hermanos, pues este tiempo, esta Semana Santa, pues poder recordar el sacrificio que Dios hizo por nosotros, poder tomar un tiempo, si así lo quiere, poder un tiempo de conmemorar pues esto que nuestro Señor Jesucristo hizo, poder tener un tiempo más íntimo con Él incluso, y poder aprovecharlo, ¿no? Que como dice igual la palabrita que decíamos al principio, ¿no? No solamente es tener una Semana Santa, ¿no? Sino una vida santa, que diario podamos tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por haber estado otra vez aquí con nosotros, compartiendo un poquito más. Y bueno, hermanos, pues espero que les haya sido de bendición
En verdad que pues se preparan estos episodios pues para ministrarles y también para aquellos que nos están viendo por primera vez pues puedan conocer de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que Él está haciendo. Pues gracias, hermano. Y, no, al contrario, gracias a ti. Y pues esperamos tener un próximo episodio. Hagan una pausa en su vida y que tengan un momento Selah.